Mi hijastro humilló a mi hija. Dejé de pagar su matrícula universitaria y lo eché de la casa. Estoy atrapado en una situación extraña, publicándolo aquí para ver si puedo obtener algún consejo o perspectiva. Mi hija y mi hijastro simplemente no se soportan, y la mayoría del tiempo mi esposa y yo estamos divididos entre ambos. Nuestro matrimonio definitivamente está sufriendo en medio de esta pelea. Yo, hombre de 49 años, estoy casado con mi segunda esposa Kira, de 46 años, desde hace 4 años. Ella tiene un hijo de 20 años llamado Jill de su matrimonio anterior, y yo tengo una hija de 15 años llamada Elle de mi primer matrimonio. Mi primera esposa y madre de Elle falleció en un accidente cuando Elle tenía solo 7 años. Desde entonces, he sido un padre soltero cuidándola. Unos años después, conocí a Kira. Ella ya llevaba un tiempo divorciada. Conectamos instantáneamente y comenzamos a salir frecuentemente. Pensamos que podríamos llenar la soledad del otro, pero nadie me advirtió lo difícil que podría ser traer a dos niños muy diferentes, bajo el mismo techo. Sí, sabíamos que sería difícil, pero no imaginamos que sería tan feo. Cuando nos presentamos a los hijos del otro por primera vez, fue agradable por parte de ella. Ella estaba feliz de tener a Kira en su vida, le dio la bienvenida con los brazos abiertos. Las niñas necesitan mujeres en sus vidas, especialmente en la preadolescencia. Kira también correspondió ese amor hacia ella. Sin embargo, lo mismo no se puede decir de Jill. No es que los compare, porque mi hija aún era una preadolescente en ese momento y estaba muy abierta a tener a otra mujer en su vida, pero Jill estaba en plena adolescencia y, como todos los adolescentes, no le importaba lo que estaba pasando en la vida de su madre. Estaba allí solo por estar. Kira culpaba al padre de Jill por su comportamiento, pero me aseguró que era un buen chico y que eventualmente se adaptaría. Nos casamos y ellos se mudaron con nosotros. Jill no tuvo objeciones. Vivían en un apartamento pequeño y ahora tenía su propia habitación en mi casa espaciosa de 4 habitaciones. No diré que ella estaba emocionada de tener un hermano mayor, pero estaba bien, y tal vez se habrían llevado bien si el esfuerzo hubiese venido de ambas partes. Al principio parecían indiferentes el uno con el otro, lo cual fue un alivio. Pensé que la indiferencia sería más fácil de manejar que la hostilidad abierta. Pero gradualmente noté que Jill se comportaba mal con ella. Hacía comentarios pasivo-agresivos y sutiles sobre su forma de vestir. Ella respondía, pero no podía luchar contra Jill. La mayoría de las veces, simplemente lo soportaba, con su rostro entristeciéndose un poco más cada día. Al principio, Kira y yo lo atribuimos a rivalidad entre hermanos, pero cuando nos dimos cuenta de que ella no podía defenderse, interveníamos, lo cual hacía que Jill se molestara con nosotros. Después de todo, eran adolescentes. Pensé que quizás Jill estaba teniendo problemas para adaptarse a una nueva familia, aunque ya tenía 16 años cuando me casé con su madre. También asumí que ella estaba callada y retraída porque él no era el tipo de hermano mayor que esperaba. Tal vez todo esto era solo un ajuste emocional para ambos. Sin embargo, cuando ella entró en la adolescencia, dejó de tolerar las tonterías de Jill y comenzó a defenderse. Eso llevó a que pelearan como perros y gatos. La hostilidad abierta era lo que temíamos. Peleaban por cualquier cosa. Kira y yo intentamos neutralizar la situación, pero es agotador estar atrapado entre esos dos chicos. Pensé que era solo cuestión de tiempo hasta que Jill se mudara a la universidad y las cosas mejorarían. Para mi decepción, Jill eligió una universidad que estaba a solo unos minutos de nuestra casa, así que no se fue a vivir fuera. Sugerí que, ya que tenía las tardes y los fines de semana libres, debería buscar un trabajo de medio tiempo. Pero Jill era demasiado perezoso para trabajar, estaba ocupado sin hacer nada, así que la hostilidad entre ellos continuó. La situación llegó a un punto crítico hace un año, cuando Jill hizo un comentario malintencionado sobre una amiga de ella que visitaba nuestra casa. Ella se sintió humillada. Ella insistió en que Jill se disculpara, pero él no lo hizo, en cambio, la avergonzó por su peso, lo que llevó a una gran pelea entre ellos. Kira estaba en casa e intentó mediar y hacer que Jill se disculpara, pero ese chico malicioso salió furioso de la casa. Kira se disculpó con ella y su amiga, pero eso no fue suficiente para ninguna de ellas. Cuando llegué a casa, Kira me contó lo sucedido y sugirió que lo lleváramos a terapia o a una sesión familiar. Jill se negó a la terapia, diciendo que no estaba loco. Kira lo castigó y dejó de darle dinero, así que se vio obligado a unirse a nosotros. Y sabes que ninguna terapia puede ayudar a alguien que no quiere ayudar a sí mismo.
La consejería familiar mejoró el vínculo entre Kira y ella, ya que mi hija se estaba distanciando de Kira por culpa de su hijo. Situaciones como esta seguían ocurriendo a lo largo de los años. Kira y yo continuamos tratando de cerrar la distancia entre nuestros hijos, pero todos nuestros esfuerzos fueron en vano. Nos dimos cuenta de que así sería hasta que uno de ellos se mudara. Por eso, esperaba con ansias que Jill se mudara a la universidad, pero lamentablemente no lo hizo. No soy el tipo de hombre que obligaría a su hijastro a trabajar tan pronto como cumpliera 18 años. Ahora esperamos que termine la universidad, consiga un trabajo y se mude. Pero la semana pasada, Jill cruzó una línea que me hizo cuestionar mi decisión de traerlo a la vida de mi hija. Tanto Jill como ella van a la misma escuela de tenis, así fue como Kira y yo nos conocimos. Durante su partido, Jill va por delante de ella, pero ambos son muy buenos en su liga. Últimamente, Jill ha hecho la vida de ella miserable en la academia de tenis. Ha estado difundiendo rumores absurdos sobre ella. Algunos eran inofensivos, pero el último cruzó la línea. Ella regresó de su práctica llorando y se encerró en su habitación. Se negó a hablar con ninguno de nosotros. Incluso faltó a la escuela, lo cual es muy raro en ella. Cuando le preguntamos a Jill al respecto, ya que también estaba presente en la práctica, actuó con suficiencia, demasiado suficiencia. No me gustó. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Salí a trabajar pensando en darle tiempo y espacio para lidiar con lo suyo. Cuando regresé por la tarde, la miré por la ventana. Ella seguía en su habitación, escribiendo algo en su cuaderno. Se negó a cenar o a hablar con nosotros. Kira y yo estábamos muy preocupados por ella, pero le dimos su espacio. Durante la cena, Kira le preguntó a Jill si sabía algo sobre la situación de ella, ya que se estaba comportando así desde que regresó de su clase de tenis. Él ya lo había negado, luego lo encontré sonriendo con suficiencia a la mesa, y fue entonces cuando supe que él tenía algo que ver con lo que le estaba molestando. Le pregunté con una voz firme, ¿qué está pasando? ¿Sabes algo sobre esto, verdad? Más te vale no tener nada que ver con esto. Oh, no es nada, solo algo de diversión inofensiva, dijo con arrogancia. Su tono estaba cargado de arrogancia mientras decía esto, lo que me hizo hervir la sangre. Estaba tratando de pintar una imagen de que ella solo estaba exagerando. Kira intervino rápidamente y le preguntó qué tipo de diversión. Jill se encogió de hombros, recostándose en su silla. Solo algunos chismes, nada importante. Kira casi saltó sobre él, pidiéndole detalles. Actuó a la defensiva y molesto, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué siempre reaccionan de esta manera? No sé por qué ella está actuando tan exageradamente. Pregúntenselo a su delicada niñita. Intervine, pidiéndole que cuidara su lenguaje y tono. Se levantó de la mesa a medio camino y salió de la casa furioso. Dejé la mesa y fui a la habitación de ella. Probablemente escuchó todo, y por eso me abrió la puerta. Estaba deprimida en el sofá. Le dije que sabía que tenía algo que ver con Jill, pero le pedí que por favor me dijera exactamente lo que había pasado. Parecía que deseaba desaparecer, su rostro estaba enrojecido de vergüenza y comenzó a sollozar. Kira la abrazó y le preguntó qué sucedía. Ella se derrumbó y, después de un ataque de llanto, contó la historia. Jill había difundido un rumor en la escuela de tenis diciendo que tenía un enamoramiento con su entrenador y que intentaba coquetear con él para obtener más tiempo de juego. El entrenador es muy alto, mide alrededor de 1.90 metros, y yo soy como un pie más baja que él. La gente empezó a hacer bromas al respecto, lo cual me avergonzó porque decían que estaba coqueteando con un hombre mucho mayor y tan alto. No coqueteo con él, simplemente no le contesto de la misma manera que las otras chicas. Ella era una chica tímida y callada que trabajaba duro en todo lo que hacía, nunca había sido una persona que buscara dramas, y Jill la había arrastrado a uno, humillándola públicamente. El aire en la habitación se volvió helado. Me sentí muy apenado por ella y deseaba abrazarla y protegerla del mundo cruel. En medio de esto, no nos dimos cuenta de que Jill estaba escuchando todo. Todavía estábamos tratando de procesar lo que había sucedido y cómo manejarlo, cuando Jill apareció con una risa cruel. Kira se levantó y le gritó, «Eso no es gracioso. ¿Por qué harías eso?» Jill seguía riéndose, burlándose, diciendo que solo era una broma, que todos estaban hablando de eso y que era muy divertido. Estuve a punto de darle una paliza. Le grité, «Lárgate de aquí. Cruzaste la línea, y tendrás que enfrentar las consecuencias». Intentó decir algo, pero le grité que se fuera.
Luego le pedí a Kira que nos dejara solos, y ella accedió. Abracé a ella y me disculpé por todo lo que había tenido que soportar debido a mi decisión de traer a ese patán a nuestras vidas. Ella entendió que no era culpa de nadie excepto de él. Realmente me sentí culpable por haberla puesto en esta situación. Me siento tan bendecido de tener una hija tan amorosa. Quiero decir, ¿cuántos adolescentes conoces que no culpan a sus padres por los errores de sus hermanastros? La hice comer y le prometí que arreglaría todo para ella. Volví a mi habitación y enfrenté a Kira sobre la situación. Ella también estaba preocupada por el bienestar de ella. Decidimos tener una charla seria con Jill. Esto ya no era solo una pelea entre hermanos, era acoso, y no iba a permitirlo. Al día siguiente, Kira lo sentó y le dijo, lo que le hiciste a ella fue cruel. No es gracioso. Necesitas disculparte y decirle a todos que fue un rumor que inventaste para divertirte, además de asegurarte de que no vuelva a repetirse. Él me miró como si yo estuviera siendo ridículo y forzando a su madre a darle una lección. Gritó, no voy a disculparme por una broma. Si ella no puede soportarlo, es su problema. No voy a aclarar nada. Sentí un nudo de frustración en el estómago. Esto no era solo terquedad adolescente, era maldad. Había estado apoyándolo financieramente desde que me casé con su madre, pagando su universidad, sus lecciones de tenis, todo. Lo había tratado como a un hijo, pero aquí estaba él, negándose a reconocer que había herido a alguien de manera tan cruel. Dejé en claro que si no se disculpaba, habría consecuencias. Él se rió, claramente sin tomarme en serio. ¿Qué vas a hacer? ¿Castigarme? Le dije, voy a dejar de pagar tu matrícula universitaria. Eso captó su atención, su sonrisa desapareció, y dijo, no puedes hacer eso. Mamá no te dejará. Kira también estaba sorprendida por mi declaración, no lo esperaba, pero siguió mi juego y le dijo, tu broma ha ido demasiado lejos. Tienes que arreglar las cosas si no quieres enfrentar las consecuencias. Claro, Joe se negó, salió furioso de la casa y cerró la puerta de un portazo. Kira pensó que solo lo estaba amenazando, pero no era así. Después de que él se fue, me preguntó, ¿en serio estás considerando dejar de pagar su matrícula? Le dije que sí, que iba a cortar su matrícula si no rectificaba. Ella se preocupó por su futuro y dijo que era un castigo extremo y que no podíamos arriesgar su futuro. Le dije que entonces él debería asumir la responsabilidad y disculparse. Ella se quedó callada, sabe que Jill es demasiado orgulloso para hacer las cosas bien. No le dije esto, pero honestamente siento que pagar su universidad es un desperdicio de dinero. Quiero decir, no está tomando en serio sus estudios. Solo fue a la universidad para perder el tiempo, para que nadie le pida que trabaje. Le tomó 4 años terminar la secundaria y 2 años para terminar su primer año de universidad. ¿Qué más puedo decir? Realmente quiero darle una lección, pero lamentablemente tengo opciones limitadas, como dejar de pagar su matrícula o quizás pedirle que pague alquiler. Pero me preocupa que esto pueda afectar mi matrimonio. ¿Alguna solución mejor, a largo plazo, para lidiar con este chico malvado? Mezclar familias puede ser increíblemente desafiante. El comportamiento de Jill está definitivamente cruzando la línea de la rivalidad típica entre hermanos y convirtiéndose en acoso. Considera establecer límites claros y consecuencias. Si se niega a disculparse, también podrías explorar la consejería familiar nuevamente, ya que parece haber ayudado a mejorar el vínculo entre Kira y ella en el pasado. En cuanto a tu matrimonio, encontrar un terreno común sobre cómo manejar la situación será importante tanto para tu relación como para los niños. Actualización 1. Entonces, me mantuve fiel a mi palabra, dejé de pagar la matrícula universitaria de Jill. Jill continuó con su mal comportamiento y se negó a reconocer la humillación que causó a ella. La vergüenza fue tan intensa para ella que incluso abandonó el tenis. Le dije a Kira que el comportamiento de Jill debía ser examinado antes de que fuera demasiado tarde, pero no había nada que ella pudiera hacer. Ese chico estaba fuera de control. Pensaba que era una amenaza vacía y que eventualmente lo olvidaría, pero no lo hice. Pronto llegó el momento de pagar la matrícula del semestre, la cual no cubrí. Me mantuve firme. Recibí varias llamadas de recordatorio y correos electrónicos de su universidad, pero los ignoré. Entonces, justo un día antes de la fecha límite, él vino a mí y dijo, oye, ¿cuándo planeas pagar la matrícula? El encargado de cuentas me está persiguiendo. Sí, esas fueron sus palabras exactas. Respondí, no te atrevas a hablarme con ese tono, si no, te haré meter ese acento estúpido en tu trasero perezoso.
Y no voy a pagar tu matrícula a menos que asumas la responsabilidad de tus acciones y te disculpes. Pensé que perder algo tan importante como su educación podría hacerle abrir los ojos, pero no fue así. Ahora me miró molesto y dijo, ¿crees que esto hará que me disculpe, y luego salió de la casa? Lo siguiente que supe es que se dio de baja de la universidad. Kira estaba molesta con toda la situación. Dijo que debió haber intervenido en el momento adecuado y haber pagado su matrícula hasta el último día. Pensaba que yo lo pagaría, pero cuando se dio cuenta de que no iba a cambiar de opinión, ella se ofreció a contribuir. No tenía tanto dinero en efectivo, así que tuvo que liquidar sus ahorros. Fue a las autoridades de la universidad para pedir una prórroga, pero para entonces, su hijo ya había hablado con su asesor académico y presentado su solicitud de retiro. Rechazó la ayuda de ella, acusándola de no apoyarlo y de favorecer a nuestra familia por encima de él. A pesar de su inmenso ego, seguía acomodado en mi casa y a mis expensas. Kira no gana mucho, apenas lograban salir adelante antes de conocerme, pero trabajaba en 2 empleos para criarlo. Después de casarnos, le pedí que se tomara las cosas con calma y dejara uno o ambos trabajos si así lo deseaba. Ella continuó con uno. Kira estaba devastada por la decisión de Jill. Intentó razonar con él, rogándole que se disculpara con ella y volviera a la escuela el próximo semestre, pero Jill se negó, aferrándose a su desafío. Después de dejar la universidad, empeoró. Pasaba sus días descansando en la casa, jugando videojuegos o saliendo con amigos, haciendo de todo menos buscar un trabajo o asumir alguna responsabilidad. Me sorprendió ver que ni siquiera intentaba encontrar una manera de pagar su educación por sí mismo, simplemente renunció. Fue el comienzo de una serie de malas decisiones por su parte. Comencé a sentir resentimiento. Le había dado todo, educación, un hogar y todas las oportunidades del mundo, y él lo había tirado todo por la borda por un malentendido de orgullo. Después de semanas de verlo sin hacer nada, finalmente enfrenté a Kira. Le dije que Jill necesitaba aprender una lección. Nunca había tomado en serio sus estudios, por lo que dejar de pagar su matrícula no le afectó mucho. Al día siguiente, nos sentamos con él y le dijimos, si no vas a la escuela, necesitas conseguir un trabajo. No puedes simplemente sentarte todo el día esperando que te mantengamos. Jill estaba en su teléfono sin ni siquiera mirarme, y dijo, estoy en eso. Le respondí, no, no lo estás sentado aquí esperando a que te dé más dinero. Eso no va a suceder. Puso los ojos en blanco y dijo, está bien, empezaré mi propio negocio, solo necesito un préstamo. Lo miré incrédulo, ¿quieres que te dé dinero para comenzar un negocio después de todo lo que has hecho? Me miró directamente a los ojos con una expresión desafiante y dijo, sí, ¿por qué no? Había intentado razonar con él, intentar ayudarlo, pero él no tenía ningún respeto por mí ni por nadie en esta casa. Esa fue la gota que colmó el vaso, era momento de un ultimátum. Le dije, tienes 2 opciones, o empiezas a pagar la renta y los servicios o te mudas. Gritó, está bien, y se fue. Pensamos que tal vez buscaría trabajo, pero no lo hizo, pasaba sus días como de costumbre. Le dije que tenía un mes para encontrar un trabajo y pagar su parte. Actuaba como si tuviera toda la eternidad para hacerse cargo de sus asuntos. Pasó un mes, pero nada cambió. Le pregunté si había conseguido un trabajo y simplemente respondió, no. Entonces le dije, empaca y vete. Me miró con incredulidad escrita en el rostro, ¿me estás echando? Respondí, te estoy dando una opción, eres un adulto ahora. Si no vas a contribuir a esta casa, entonces no puedes vivir aquí. Simplemente estalló, no eres mi padre, no tienes derecho a decirme qué hacer. Me mantuve firme, puede que no sea tu padre biológico, pero soy yo quien te ha estado manteniendo. He terminado. O contribuyes o te vas. Salió de la habitación dando portazos. Unos minutos después, empacó sus cosas y se fue. Ni siquiera se despidió de Kira. Kira estaba, por supuesto, desconsolada, lloró durante días, e hice todo lo posible para consolarla, pero también sabía que habíamos hecho lo correcto. No podíamos seguir permitiendo su mal comportamiento, necesitaba aprender responsabilidad. Fue durante una de estas conversaciones emocionales que Kira dijo algo que me dejó sin palabras. Dijo, desearía haberme ido con él. Le pregunté qué quería decir y dijo, sé que lo que hizo estuvo mal, pero sigue siendo mi hijo y aún es muy joven. ¿Cómo puedo abandonarlo? No sé cómo está, ni siquiera contesta mis llamadas. Estoy preocupada por su seguridad. Mi corazón se hundió, no esperaba que dijera eso. Por supuesto, entendía que Jill era su hijo,
pero pensé que estábamos unidos en esta decisión de hacer que asumiera su responsabilidad. Aunque entiendo que es difícil para ella, también es complicado para nosotros tenerlo cerca. ¿Soy un imbécil por castigarlo? Actualización 2. Después de la última conversación, Kira y yo apenas hablamos durante la siguiente semana. Había tensión y silencio en la casa. Ella intentó evitar todo, quedándose en su habitación y dedicándose a sus estudios, pero sabía que también podía sentir el peso de la situación. Finalmente, ya no pude soportarlo más, necesitaba saber dónde estaba Kira. Le pregunté directamente si realmente quería dejarme e irse con Jill. Ella me miró, sus ojos estaban rojos de tanto llorar, y dijo, no lo sé. Te amo, pero Jill es mi hijo. No puedo simplemente abandonarlo. Le hice ver mi punto, no te estoy pidiendo que lo abandones, pero él necesita aprender responsabilidad. Si sigues rescatándolo, nunca crecerá. Kira estaba dividida entre su amor por Jill y la realidad de la situación. Dijo que yo tenía razón, pero que eso no hacía las cosas más fáciles para ella. Jill era su único hijo, y a veces te olvidas del bien y el mal cuando se trata de los hijos. En cierto modo, entiendo lo que quería decir, pero estoy indefenso, rogarle a Jill que regrese a casa no es algo que vaya a hacer. Tal vez si Jill volviera y se disculpara por su comportamiento, podríamos encontrar una solución, pero es demasiado orgulloso para aceptar sus errores. Han pasado unos meses desde entonces. Después de varios intentos, Jill finalmente respondió a Kira y le dijo que estaba quedándose en el sofá de un amigo en la ciudad vecina. Aunque no ha reconocido sus acciones, me alegra que al menos haya encontrado un trabajo de medio tiempo. Ella ha comenzado a salir de su caparazón nuevamente, parece más en paz con su ausencia. Ya no tiene que andar de puntillas por la casa, preguntándose cuándo será la próxima vez que él la moleste. El otro día, dijo que quería volver a su escuela de tenis. En cuanto a Kira y yo, seguimos trabajando en esto. La amo y espero que, con el tiempo, ella entienda que lo que hice fue por el bien de Jill. Dejar de pagar la matrícula de Jill fue un paso atrevido y es comprensible que sintieras que era necesario para hacer que se responsabilizara por sus acciones. Es desgarrador ver a Kira luchando con las consecuencias de esta decisión, especialmente dado el vínculo que tiene con su hijo, pero era algo desesperadamente necesario. Lo importante es que sus conversaciones demuestran que ambos se preocupan profundamente por Jill y quieren guiarlo hacia la madurez, aunque sea difícil cuando él parece no querer reconocer el impacto de su comportamiento. Aquí está un brindis por la sanación. ¿Qué habrías hecho tú? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios a continuación y gracias por acompañarnos hoy en el @NHEO88. Asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Hasta la próxima.